Aleluia. Graça e paz, amados hermanos. Saludos. Que Dios bendiga la vida de cada hermano. Una disculpa por el retraso, estábamos arreglando aqui a questão do vídeo. A aplicação que usamos não estava reconhecendo a câmera, pero glória a Deus, estaremos transmitindo nada mais mientras por Facebook e depois subimos aí para YouTube nossa transmissão. Para a honra e a glória do Senhor, é só conectar aqui. Só morrer aqui. Estação na testa, cara. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Antes de começar, me gostaria de ler passagem das Escrituras. E está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20, diz assim: Mañana, quando te perguntarem tu hijo, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e decretos que Jeová nosso Deus os mandou, então dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraó em Egipto, e Jeová nos sacou de Egipto com mão poderosa. Jeová hizo señales e milagros grandes e terríveis em Egipto, sobre Faraó e sobre toda sua casa, delante de nossos olhos, e nos sacou de allá para traernos e dar-nos a terra que jurou a nossos padres. E nos mandou Jeová que cumplamos todos estes estatutos, que temamos a Jeová nosso Deus, para que nos vaya bem todos os dias e para que nos conserve a vida, como hasta hoje. E tendremos justiça, e tendremos justiça quando cuidemos de poner por obra todos estes mandamentos delante de Jeová nosso Deus, como Ele nos ha mandado. Uma palavra muito bendecida, muito poderosa para nossas vidas. É um tema que vamos a tratar sobre a Páscoa, Essa semana, domingo, é domingo de Páscoa, diz domingo de ressurreição. Pero queremos ajudar a los hermanos, que a Bíblia habla sobre a ressurreição, que a Bíblia diz sobre a ressurreição, sobre a Páscoa, que é a Páscoa e por que nós celebramos a Páscoa, amém? Vamos a orar para começar. Padre amado, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Padre, que o Senhor venha guiar, Senhor, por esse podcast, Senhor. O Senhor venha guiar, Padre amado, esse tema. O Senhor já vá adelante, Senhor, porque o Senhor ha posto isso em nosso coração. E cremos que o Senhor hablará a tu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, habla conosco através das alabanças. Guia-nos, Senhor, através das alabanças, Padre amado, e habla conosco. Habla com tu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, vamos alabar ao Senhor. Alabe aquele que vive eternamente, para a glória e a honra do Senhor. Permita-me.
Alabemos ao Senhor. És uma nova alabança, santos por sempre. Por sempre Ele é santo. Está carregando. Santo por sempre. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aumenta o volume.
Cristo, Ele ressuscitou de los muertos, Ele vive eternamente. Alabe a esse Deus, Criador de todo. Alabe a esse Deus que é ressuscitado de los muertos. Aleluia. Creio no nome de Jesucristo, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que seguro es que resucitaste, que se levantará en el nombre de Jesucristo. Cremos ao nome de Jesucristo, que ressuscitou e vive eternamente. Aleluia. Cremos em um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que enviou seu Filho Jesucristo para morrer na cruz. Aleluia. Em nome de Jesus, alabado seja o Senhor. Aleluia. Sigamos alabando ao Senhor, irmãos. Se desconectou aqui o projetor, pero está encendido. Para a glória e na honra do Senhor. Saludos a pastor Esteban, saludos hermana Beatriz, que Dios los bendiga, hermanos. Gloria.
Glória a Deus. Para que o nome de Jesus se dobre toda a rodilha e toda a língua confesse que Jesucristo é o Senhor e é o Senhor. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Pero resucitó de los muertos. Aleluya. Saludos, hermanos César Rangers. Saludos a esta Sabina Hidalgo Nuevo León. Que Dios la bendiga, hermano. Saludos a todos los hermanos ahí de la iglesia en Villa Aldama, de donde es el hermano. Aleluya. Sigamos alabando al Señor. Sigamos alabando. Porque como dice el Salmo 22:3, que o Senhor é santo e habita em meio da alabança de seus hijos para a glória e a honra do Senhor. Aleluia. Sigamos alabando ao que vive, ao que reina por todo sempre. Sigamos alabando ao Senhor. Graças, glórias e honra seja dada ao que és, ao que é, ao que és, ao que era, ao que és e lo que há de venir. Apocalipse 1:3. E assim disse o Senhor. Amém, irmãos? Alabemos ao Senhor. Não importa que meio que estamos alabando, mas o importante é alabar ao Senhor porque Ele ressuscitou. E vamos falar disso em um ratito mais. Porque o tema da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesucristo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Aleluia, sigamos. Aleluia, aleluia. Ahorita se está cargando a alabanza, pero para a glória e a honra do Senhor. Amém? Vamos seguir alabando ao Senhor. Vamos seguir alabando aquele que vive, aquele que reina. Não. Para a glória e a honra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Lavante de uma hermosa santidade. Saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Manantial de Vida. Bendiciones, Iglesia Manantial de Vida, allá de Agua Dulce, Veracruz.
e andai em liberdade, porque busqueis os mandamentos. Glória. Quem subirá ao monte de Jeová? Quem estará em seu lugar santo? Limpio de mãos e puro de coração. Glória a Deus. Por isso cada dia temos que lavar nossos vestidos, nossas vidas, na sangre de Jesucristo. Que seu coração esteja limpio delante de Deus, limpio delante do Senhor, limpio delante de aquele que nós temos que rendir cuentas. Aleluia. Eu creio, llama essa alabanza, é de Hilson. Eu creio. Cremos em um Deus em três pessoas, Padre, Hijo e Espírito Santo. Amém? Isso que passa assim. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Amém? Sigamos alabando ao Senhor. Saludos, irmã Ana Leila. Que Deus te bendiga, irmã. Para a honra e a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor, o Criador de todo, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Nuestra hermana Ana Leila de Comacaco, sigamos alabando ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina por os siglos dos siglos. Aleluia. Espera que esse cargo de alabança, só trago por causa das conexões de cabos aqui que temos, pero sigamos alabando, porque essa alabança vai falar muito com sua vida. Como dije, cremos em Deus em três pessoas, Padre, Hijo e Espírito Santo. Aleluia.
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. 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 Alabado seja o Senhor. E agora de todo a honra e a glória seja. Aleluia. 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 Glórias ao nome do Senhor. Ok. Aleluia, amados irmãos. Vamos aqui. É precioso alabar ao Senhor. Dice a palavra do Senhor, allá em Salmos 22:3. Só vou corroborá-la, corroborar a cita bíblica, né? Porque não queremos cometer erros, podemos estar equivocados, sim. Salmo 22:3, né? Pero tu eres santo, tu que habitas entre as alabanças de Israel. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Saludos, pastora Magali Arias. Saludos também ao pastor Benamar Valência. Que Deus siga bendicindo a vida de vocês, o ministério, a igreja, aí Centro Evangelístico Vida Nueva, para a glória e a honra do Senhor. Amém? Aleluia, amados irmãos. Temos um tema muito, digamos, é muito padre falar sobre esse tema, mas também é muito necessário por o que estamos vivendo em essa semana, né? Minha esposa, amor? Sim.
Saludos Areli, Fina Amén. Santiago, bendiciones. Amén. Dios bendiga a todos. Para la gloria y la honra del Señor, estamos aquí empezando nuestras transmisiones. Todavía está transmitiendo la alabanza de Facebook. Amén. Amor, sobre el tema que tenemos, ¿hay algo que decir? Hoy vamos a hablar sobre la Pascua. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Amén. Es un gozo poder estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios, alabarlo, glorificarlo, y poder compartir ese tema. Bueno, en realidad quien lo va a compartir va a ser mi esposo. Hoy Nosotros dos. Entre los dos, pero más va a ser él, porque él es el que nos va a compartir un poquito más sobre qué es la Pascua. Ajá. ¿Qué es la Pascua? ¿Será como lo celebra el mundo hoy? ¿O es totalmente diferente? La Pascua. Sí. Primeramente tenemos que saber qué significa la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y para qué la Pascua fue instituida. ¿Quién la instituyó la Pascua? Correcto. Por ejemplo, alguien instituyó, digamos, que día sería el Año Nuevo. Eso todo el mundo. Solo que ¿quién instituyó la Pascua? Foi Deus, o próprio Deus instituiu a Páscoa. Pero vamos a ver o conceito do Antigo Testamento. Se não sabe o que é o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é sombra do que vinha a ser o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento. Todavía, pero que é um testamento? O testamento é um pacto. O testamento é, digamos, nossos padres querem hacer um testamento de bienes, de inmuebles. Pues una herencia. Una herencia. Una herencia que... Sí, vai ao notário, hace todo, contrata um advogado, hace todo o testamento, firma e comprova o testamento. Então, o testamento é um pacto. Então, temos o antigo pacto e o novo pacto. Então, para entendermos isso, temos que ir, vou usar aqui duas versões da Bíblia, vamos usar, né? A palavra de Deus para todos, apesar que há algumas coisas que diz aqui, e eu, a vezes, na palavra de Deus para todos, e eu penso assim, não estou de acordo com essas palavras, pero também na Reina Valera, que é a Bíblia que nós usamos. E vamos aí a Éxodo, capítulo 12, versículos 21, versículo 21. Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Pero essa palavra Páscoa não cambia nas outras versões. Então, podemos ler, ou seja, a Reina Valera 12, 21, e ler aqui a palavra de Deus para todos, né? Éxodo, capítulo 12, versículo 21. ¿Se tiene ahí, amor? ¿Puede leer? Sí. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 12:21. Éxodo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacar y tomar corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Ok. Y la palabra de Dios para todos dice así: Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Mira, só um parênteses aqui. E na Reina Valera diz que Moisés convocou a todos os ancianos de Israel. Aqui diz líderes. Entre ancianos e líderes há uma grande diferença. Pero isso é para uma outro tema que vamos estar preparando. O interessante aqui, amor, é que o próprio Deus havia dado ordem ao povo de Israel para sair do Egito. Perdão, estou tosse toda a semana, peraí. Pero vamos pela graça de Deus. Só o que Deus queria era manifestar em Faraó seu poder.
E a Páscoa, ela é uma palavra que vem, tem tanto em grego, em hebreu e tem em latim. Grego, hebreu e latim. Mira, em grego, aqui tenho apontado, como se diz Páscoa em grego. Em grego, Páscoa se diz Pascha. Pascha. Em grego. Pero em hebreu, Pesach. Em latim, Pascha. Olha a diferença. Saluda, Jared, saluda hasta Monterrey, amigo. Que Deus le bendiga a ti, a tu esposa, a tus hijos. Bendiciones. Amén. Então, são três idiomas, grego, hebreu e latim. Só que têm quase o mesmo significado. Em hebreu, como apontamos aqui, Pesach, é andar, é passar. Porque Páscoa significa passo. Então, o povo de Israel estava em Egito e ia de passo hacia a terra que Deus lhe havia prometido. A terra de Nova Canaã, não é? A terra de Canaã, perdão. E aqui no versículo 21, Moisés chamou os líderes de Israel e lhes disse: vayam a buscar um cordeiro para suas famílias e mátelo para celebrar a Páscoa. A palavra aqui é em hebreu, que é Pesach, é algo assim, que é andar, que é passar. Vão caminhar, vão passar. Agora, por que Deus lhes ordenou que celebrar a Páscoa? Há três festas que Deus lhes havia ordenado a que celebrar o povo de Israel. E uma dessas festas era a Páscoa. Tinha a expiação e a festa das cavernas, ou festa dos tabernáculos também. Pero a Páscoa é a primeira festa que se celebra. A primeira festa. Depois vem a expiação pelos pecados, pães sem levadura e lá dos tabernáculos. Pero enfocamos na Páscoa. O que é a Páscoa? É uma pergunta que muitos pensam. O que é a Páscoa? Sabe o que é a Páscoa, amor? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? No es como lo celebra el mundo hoy. No. El concepto que se tiene ahora de la Pascua es muy diferente a lo que verdaderamente sí. Significan. Hoy sí. Está muy distorsionado. Uh-huh. Hoy se celebra la Pascua de otra manera, que es la Semana Santa. Sí. Hoy la gente lo celebra de otra manera. A veces pensamos, bueno, no a veces, es lo que se le ha dado, es el rumbo que se le ha dado, la dirección que se le ha dado en estos tiempos. Sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños están viendo la Pascua de otra manera. Piensan que son vacaciones, es irse a las playas. Son el día de la coneja, tan famoso, los huevitos de la Pascua, todo los eso. Los huevos de chocolate. Sí, los huevos de chocolate y todo eso. Y eso no es, o sea, está totalmente errado. ¿Qué es en realidad la Pascua? Ok. Voy a dejar de recomendación a los hermanos. Hay un video. Está em YouTube esse vídeo. Esse vídeo chama Las Trampas de Satanás. E habla justamente disso também, da Páscoa. Se chama Las Trampas de Satanás. Las Trampas de Satanás. Las Trampas de Satanás, assim se chama. E é algo verídico. Né? Fui uma vez a um estado aqui em México, e passei esse vídeo. E aí depois, ao dia seguinte, me pediram que passara novamente, porque os irmãos que não foram o primeiro dia na capacitação que demos em São Luís Potosí, volvemos a passar. Trata disso.
habla de la distorsión que hay sobre la Pascua y la Navidad. Pero la Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Isso está no Antigo Testamento. Por isso leemos o seguinte aqui em 12:21. Moisés chamou a todos os líderes de Israel e lhes disse, vayan a buscar um cordeiro para suas famílias e matem-no para celebrar a Páscoa. Ora, sabe o que passa quando um povo deixa de celebrar a Páscoa? ¿Qué pasa? Se olvida de Deus. Quando o povo de Israel se perdeu, Deus levantou um rei chamado Josias. Quando Urda encontrou o livro todo, ele leu sobre a Páscoa. Na verdade que ele leu. E ele disse, Fue el que lloró chorou incluso. cuando lo empezó a leer, Quando começou a ler. porque nadie se lo había leído. Exatamente. Muy interesante eso. E a gente não entendia, ele perguntava, pero que é isso? O que estamos fazendo? Estamos fazendo todo errado. E aí volveu a celebração da Páscoa. Pero no Antigo Testamento se sacrificava um cordeiro. Pero como tinha que ser esse cordeiro? Tinha que ser limpios. Que no tuvieran ningún defecto. Exato. Pero que não tenha nenhum, não devia ter defeito. Teria que ser quase perfeito o cordeiro. E esse cordeiro era o que era sacrificado para oferecer a Páscoa. Que incluso, abrindo outro parênteses aqui, aí em Malaquias, habla algo muito interessante. Parece que estamos vivendo nos tempos de hoje. Em Malaquias capítulo 1, Malaquias ele profetizou contra os sacerdotes, na verdade. Em Malaquias capítulo 1, habla aqui da repreensão aos sacerdotes. Mira o que disse Malaquias 1, 6, voy do 6 hasta o 11. Mira que interessante. El hijo honra ao padre e al siervo a su senhor. Si pois soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, ó sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Agora vai o 7. Em que ofereceis sobre mi altar pão imundo e me dijisteis, em que te hemos desonrado? Em que pensais que a mesa de Jeová é despreciável? E quando ofereceis o animal ciego para o sacrifício, não é malo? Assim mesmo, quando ofereceis o cojo ou o enfermo, não é malo? Apresenta-lo, pois, a tu príncipe, acaso se agradará de ti, ou lhe será séptico? Disse Jeová de los ejércitos. Agora, pois, orai por favor de Deus, para que tenha piedade de nós. Pero, como podeis agradar-lhe se hacéis essas coisas? Disse Jeová de los ejércitos. Quem também há de vosotros que cierre as portas ou alumbre mi altar de balde? Eu não tenho complacência em vosotros, disse Jeová de los ejércitos. Nem de vuestra mano aceptarei ofrenda. Porque desde onde o sol nasce, hasta donde se pone, es grande mi lugar. Mi nombre, es grande mi nombre. Entre las naciones, en todo lugar se ofrece a mi nombre. Incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mira,
Y aquí el 12 dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Mira, una pausa acá. Hablamos sobre la Pascua. Aqui Malaquias está repreendendo os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes estavam menospreciando a mesa do Senhor. E quando menosprecia a mesa do Senhor, Deus está dizendo o seguinte, olha, mira, vocês oferecem Cosa inmunda. pão imundo, No tienen cuidado um de cordeiro, lo que están ofreciendo. sim, um animal cego para o sacrifício, Cojo. ou cojo, um animal enfermo. Pero Deus pergunta, pero apresenta isso ante tu príncipe para ver se ele se vai agradar. Hay mucha gente, amor, que habla lo seguinte, hablando de la Pascua. ¿Né? Entonces, saben un poco del tema, pero muchas veces la gente le gusta ir a la iglesia mal vestida. Voy con tal ropa, pero así. Unos hombres de bermuda. Se não tem, é outra coisa, hermanos. Deus entende, pero Deus também provê. Quando vai mal vestido, sim, pero já são pessoas de muito mais anos que já estão na casa do Senhor. Vão mal vestidos. E aí Deus pergunta o seguinte, mira, assim como tu estás, vou te apresentar a uma entrevista de emprego para ver se te vão receber. Não vai receber. Pero, que diria então, que podemos dizer? Se não podemos apresentar mal vestido antes da entrevista de emprego, pero delante do Senhor vamos de qualquer maneira. É isso o que está dizendo Malaquias a los sacerdotes. Por quê? Porque a Páscoa do Senhor não é qualquer celebração, não é qualquer fiesta. É, digamos, a principal fiesta onde vamos a participar da mesa do Senhor. Amén. Amén. Aonde vamos a celebrar na mesa do Senhor. Muito mais que conejo. E mira como que o diabo está engana a gente. O conejo é um animal imundo, segundo Levítico. Pero el diablo hace creer que la Pascua son los conejos. El día de la coneja. El día de la coneja. Para tu ver cómo. El huevo de la Pascua. Ajá. El huevo de chocolate. Coma tantos ovos de chocolate e depois vai fazer uma prova aí de diabetes para ver o que vai passar contigo. Sabe por quê, irmãos? O ponto aqui é que é a Pascua. Se le ha dado otro enfoque. Sí. Sí. Adelante. Se ha dado otro enfoque, ¿verdad? Ajá. Sí, habla. Te pregunto, Sí. se le ha dado otro enfoque, otra dirección. Así es. Otra dirección. Sí. Y sobre todo, el problema es que si nosotros como gente Ajá. ya más madura, no lo hablamos a nuestros jóvenes, Exacto. a nuestros niños, Ajá. eso cada día se va a ir distorsionando más y Mira, más. Y exactamente. poco a poco, sin darse cuenta, Sí. van a ir olvidándose de qué es la Pascua, siendo que fue la Pascua es la liberación de nosotros, porque allí, Sí. aunque dice la Biblia que aunque no éramos pueblo, Él nos hizo pueblo. Él nos hizo Él nos hizo pueblo a través Sí, exactamente. de su sacrificio, Así Jesús es el Cordero, fue el Cordero El cordero que antes, molado. que antes necesitábamos presentar. Aquí nos habla de que antes se tenía que presentar a un animalito para si habías cometido algún pecado, cada familia tenía que llevar un animalito. Sí. Para ofrecerlo como expiación por el pecado de esa familia. Ajá. Cuando Jesús Exactamente. viene y entrega su vida, Él fue el Cordero inmolado. Y es tan importante que nosotros le compartamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que la verdadera significado de la Pascua no son las vacaciones,
no es el traje de baño, no es la playa, no es el día de la coneja, no es el huevito de Pascua, no es eso, sino que la verdadera celebración es que Jesús vino a pagar un precio por nosotros, para Exacto. liberarnos. Yo recuerdo, Ujú. recuerdo que cuando yo era niña, Sí. tendría como 7, 8 años. Ujú. Mi abuela no era cristiana, pero mi abuela tenía un respeto, Sí. tenía un respeto hacia Dios muy grande. Ujú. Y ella nos ponía, de hecho nos decía mucho antes de que llegara la Semana Mayor, la Semana Santa, nos decía, hijitos, porque éramos varios nietos, Sí. y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de hacerlo. Nos decía, a partir del Jueves Santo vamos a ayunar, Ujú. vamos a ayunar todos, así que ese día no va a haber comida, sino hasta después del ayuno. Ese día vamos a comer y vamos a comerlo, todos vamos a comer lo mismo. Entonces usted no puede andar haciendo nada. Sí. ¿Por qué? Porque decía mi abuela, son tiempos de guardar. ¿Y qué es guardar? Son tiempos de meditar, de reflexionar. Ujú. Son tiempos de que Dios nos está dando, ¿para qué? Para que nos apartemos un poquito Sí. de todas nuestras labores que hacemos cotidianas, los que trabajan, apartarse les dan, bueno, gracias a Dios que les dan vacaciones. A los niños les dan vacaciones en las escuelas, los maestros tienen vacaciones, casi todo mundo descansa en esa fecha. ¿Por qué? Porque es muy Ujú. importante. El problema es que pareciera que la hacemos importante, pero ¿qué hacemos Sí. con esos días que estamos Ujú. aparentemente guardando, pero no estamos Sí. guardando? Si nos fijamos, es donde más muertes hay. Ujú. ¿Por qué? Más accidentes, más ahogados, más suceden muchas cosas. Y en lugar de ser ese tiempo de guardar, ese tiempo de meditar, meditar, reflexionar sobre la Pascua y decirle, Dios, gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque Ujú. ahí tú pagaste mis pecados, ahí mi mamá, mi papá no tuvieron que presentar ninguna ofrenda, fuiste tú esa ofrenda, lo hiciste por mí. En lugar de hacer eso, estamos pensando qué traje de baño vamos a usar, a dónde vamos a ir. Y si no salimos, tenemos miedo al llegar al lunes. ¿Por qué? Porque si llega el Exacto. lunes, me voy a encontrar con mis amigas, mis amigos, los compañeros de trabajo, la familia, me van a preguntar a dónde fui. Eso no nos debe importar a nosotros. Más bien es de que, ¿qué hiciste? ¿Sabes qué? Ese día me la pasé meditando, reflexionando, relajada, relajado, en reposo, meditando en el sacrificio que Jesús hizo por mí, por mi familia. De hecho, junté a mi familia y les compartí a mis hijos y les dije lo que Jesús había hecho por mí, lo que hizo por ellos. Ujú. Pero le hemos dado otra dirección, hemos dejado que el enemigo le dé otra dirección a la Pascua. Todo el mundo quiere, ahorita si vemos, las tiendas están llenas de ropa Ujú. para irse a la playa. Sí. Y todo el mundo anda emocionado porque dice, ya, la semana que entra ya es la Pascua, o la Semana Santa. Pero no es la emoción de que, o sea, qué emoción que Jesús pagó el precio por mí, y todo eso, no. Es que la emoción que tengo es que me voy de vacaciones, Ujú. me voy a lucir este traje de baño, a, si es posible, algunas bebiditas allí, todo eso, a pasármela bien. Ese no es el motivo de la Pascua. No. Ese es el problema, que le hemos dado otra dirección. Hemos dejado que el enemigo le dé otra dirección y nos quedamos callados, no hacemos nada. Ujú.
Por eso es que nuestros niños están pensando de otra manera, nuestros jóvenes ya no ponen atención a eso. Exato. Es más, hay jóvenes que ya no les interesa la Navidad. Hay jóvenes que no. ya cuenta que ya nomás dicen, es que no me interesa mucho saber nada, es más lo que me interesa es la celebración, de que voy a celebrar, no voy a investigar qué se celebra, no, solamente sé que me van a dar vacaciones y punto, igual que en Semanas Santas. Entonces, Mira, un saludo a la hermana Rosalba que está nos viendo. Saludos, hermana. Saludos, hermana, Dios les bendiga. Hablando sobre la Pascua, mira, en segundo Reyes, capítulo 23, a partir do versículo 21, quando Josias hizo as reformas que tinha que fazer no templo, mira que interessante. Segundo Reis 23, 21 diz assim: Entonces mandou o rei a todo o pueblo, dizendo: Hacei la Páscoa a Jehová vuestro Deus, conforme a lo que está escrito em um livro deste pacto. O rei Josias dijo: vamos celebrar a Páscoa. Agora, sabe desde quando, amor, não celebrava a Páscoa? Versículo 22. Não havia sido hecha tal Páscoa desde os tempos em que os jueces governavam a Israel, nem em todos os tempos de los reis de Israel e de los reis de Judá. A los 18 anos do rei Josias foi hecha aquela Páscoa a Jeová em Jerusalém. Estamos falando aí mais ou menos, segundo meus cálculos, como 200 anos mais ou menos que não estavam celebrando a Páscoa. O que passou com o povo então nesse tempo? Se perdeu. Idolatria. Nadie queria adorar ao Senhor. Se levantou uma tabla de Jezabel que mandou matar profetas. Pero Deus levantou um Obadias que começou a esconder os profetas do Senhor de 50 em 50 nesse tempo. E vem o rei Josias, aos 18 anos do rei Josias, dijo: vamos volver, vamos celebrar a Páscoa, porque o livro está dizendo, o livro desse pacto está dizendo, vamos celebrar a Páscoa. Por isso Páscoa significa passo. Páscoa é um tempo, celebramos a morte e a ressurreição de Jesucristo. É esse o objetivo da Páscoa. Agora, muitos podem estar se perguntando, pero hermano Márcio, por que nós celebramos como no Antigo Testamento? Sacrificava o cordeiro e comia o cordeiro. Porque não há necessidade. Porque já não há necessidade. Já foi pagado. Já foi pagado o preço. Neste sacrifício já foi pagado o preço. Se nós vamos lendo aqui sobre a Páscoa, nós vemos que a Páscoa é a celebração da liberação do povo de Israel da escravidão de Egipto. Mas aí vamos um tema que é muito profundo. E no Novo Testamento celebramos a morte e a ressurreição de Jesucristo. Um texto, Nuestra liberação. Por exemplo, não um exemplo, mas algo verídico mesmo. 1 Coríntios 11, 23 a 34. Minha esposa vai ler na Reina Valera 1960 e eu na Palavra de Deus para todos, porque aqui está falando da era da graça. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 34. 11, 23 ao 34. 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
hacer esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Amén. Hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperar unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Al 34. Mira que isso aqui é a era da graça. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na palavra de Deus para todos: as enseñanças que les traigo são as mesmas que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traicionado, tomou pão e depois de dar graças a Deus, lo partiu e dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatório de mim. De la misma maneira, depois de comer, levantou a copa de vino e dijo: esta copa é o novo pacto entre Deus e su pueblo, que é sellado com mi sangre. Quando bebam o vinho desta copa, háganlo para recordar-me. Cada vez que comam deste pão e bebam deste vinho, estarão anunciando a morte do Senhor hasta que Ele regrese. Por isso que, para tomar a Santa Cena, para participar da Páscoa do Senhor, a pessoa tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ser bautizada nas águas. Com consciência. Com consciência. Com consciência. Saber por que devo tomar a Santa Cena, por que devo participar da Páscoa, para recordar a morte e a ressurreição do Senhor hasta que Ele regrese. Então, se alguém come o pão e bebe a copa do Senhor de uma maneira que não vá de acordo com o seu verdadeiro significado, estará cometendo um pecado contra o corpo e a sangue do Senhor. Se toma a Santa Cena indignamente, estás cometendo um pecado. Está em pecado. Só que também a gente bautizada que toma a Santa Cena estando em adultério, em fornicação, que mente e conta chismes. Isso também é tomar a Santa Cena indignamente. Por quê? O que representa a Santa Cena? O que representa a Páscoa? Mira, aqui em grego entra a palavra Pascha. A Páscoa em grego, Pascha. A diferença de Pascha para Pesach é que Pesach, na Páscoa de Pesach, era que a gente celebrava a Páscoa, tinha que oferecer um cordeiro. Pero quando chega em Páscoa, já não é o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é Jesus Cristo. Então, é o alimento, é o pão. Pero o pão representa o corpo e o jugo de uva que servimos, na verdade, representa a sangre de Jesus Cristo. A sangre que nos purifica de todo o pecado. Então, o corpo de Jesus é o corpo que foi
inmolado, crucificado na cruz, Entregado. entregado. E a sangre é a nova vida de Jesucristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou também. Amém. Pero quem instituiu isso? Quem foi que puso isso da Santa Ceia? Sabes? Foi o próprio Jesucristo. Foi o próprio Jesucristo que ele, aí em Lucas capítulo 22, 22 quê? sim, permítame, aquele 22:15. 22, 15, 22, 7, 23. 22:14. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ir, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleve un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Mira que interessante, irmãos. Quando eu hablo mira, é que temos que estar atentos. Como crees que foi a Santa Cena de Jesus? Como era esse pão? Era sem levadura. Outras palavras, hablando, era uma torta. Sencillo. Era uma tortilha. Sin sal. Sem sal, sem nada. Tipo uma tortilha. Así, simple. Simples. Por que não sacrificou o cordeiro? Porque ele era o próprio cordeiro que quita o pecado do mundo. Y aquí él de hecho, dice, en el 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Era su preparación. ¿sí? Dijo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entregara está conmigo en la mesa. 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Sí, pero hay de aquel hombre que por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Sí. Mira. Mira, hermanos. ¿Por qué tenía que ser justamente en la Pascua que Jesús fue, pues, para Jesús ser crucificado? Porque Él era el Cordero, el Hijo de Dios. Él tenía que ir. Y fue a la cruz, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Les voy a comentar algo que está pasando en el mundo, creo que muchos no lo saben. Algunos países ya quitaron la Navidad. No celebran la Navidad. Y ahora
me enteré que hay un país que tiene un proyecto de ley para quitar la Pascua, y ese país es un país latino. Para quitar la Pascua. Para tú ves cómo estás caminando el mundo hoy. De hecho, quiero comentar algo. Ajá. Hace tiempo me decía una persona, creo que ya hace como quizás unos 10 años, Sí. me decía una persona, fíjese que precisamente era en este tiempo, que estamos esperando Sí. la Semana Santa, y me decía esa persona, hace 10 años, fíjese que está ocurriendo algo. Y le pregunto yo, ¿qué? Es que yo recuerdo, me decía él, que antes se hacía mucho en la Semana Santa Via Crucis, la iglesia cristiana, la iglesia católica, donde quiera. Las iglesias salían y hacían sus dramas de Pascua y todo, dice. Y veo que ya ninguna lo está haciendo, me dijo. Ni la iglesia cristiana ni la católica. Se fue acabando. Hace 10 años. Entonces eso me preocupó. De hecho, yo le digo a mi esposa, yo quisiera celebrar hacer dramas, los dramas, la representación de lo que hizo Jesús, porque yo me preocupan, sobre todo me preocupan los niños y los jóvenes. Y también los adultos, porque los adultos tienen una añoranza, aunque no te lo digan, pero hay añoranza en su vida porque ellos se recuerdan. Dicen, es que antes, yo recuerdo cuando era chiquito que se hacía mucho esas dramas de Semana Santa y todo eso. Y pero sin darnos cuenta hemos ido quitando poco a poco. Ya casi no lo celebramos, ya casi se está haciendo otra cosa en su lugar, pero debemos de acordarnos de que si vamos así, nuestros niños y nuestros jóvenes poco a poco se van a ir olvidando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de que es tan hermoso. A mí, por ejemplo, que estoy leyendo esto, ya lo hemos leído mi esposo y yo, pero a mí me llena de alegría, de gozo cuando estamos leyendo, porque es como una historia. Es una historia que estamos compartiendo los dos y es mucho más que una historia. Es como meterte. Es algo real. Es real. Pero te metes en el papel y te vas imaginando cómo va el proceso, de cómo y cómo imaginas cómo Jesús les dice a Pedro y a Juan, prepárenme esto porque prepárenme según el día. Dice, prepara los panes sin levadura, y le dice, cuando se van a juntar todos, y me los empiezo a imaginar. Y te causa gozo, porque dices, wow, o sea, qué hermoso, ¿no? Entonces saber el verdadero significado de la Pascua es muy importante que nosotros lo entendamos y también lo sepamos compartir con nuestros niños, con nuestros jóvenes y decirles, ¿sabes qué? Tú eres libre. Gracias a un sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, ahí en la cruz. La cruz no es cualquier cosa. Ahí Jesús fue el Cordero que antes se ofrecía por cada familia, por los pecados que se cometían. Pero vino Jesús y dijo, ya no es necesario nada de eso. Yo soy el Cordero que quito el pecado de todos. Entonces, esa persona me comentaba eso hace como unos 10 años, porque es verdad, yo creo que tiene más tiempo, que se ha ido quitando poco a poco, ya no hacemos nada de eso. A mí me gusta, a mí sí me gusta mucho hacer todo eso, pero a veces me falta gente, me faltan personajes y todo eso, entonces, porque siento que Dios quiere que recordemos, que no olvidemos el sacrificio que su Hijo hizo por la humanidad. Exactamente eso. Recordar, la Pascua es
la celebración, ¿sí?, de la liberación. El pueblo de Israel celebró la liberación de la tierra de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos la libertad que Cristo nos dio, la muerte y la resurrección de Jesús. Un saludo al pastor Eleazar Leiva, saludos pastor Agustín también, que Dios los bendiga. Amén. Para concluir este tema, hay una pregunta que muchos hacen: ¿por qué celebramos la Pascua? Tenemos que ir a la Biblia. Primero, ¿por qué celebramos la Pascua? Primero, porque es una ordenanza de Dios. Deus ordenou ao povo de Israel que celebrara a Páscoa. Aí a gente pode perguntar, pero esse mandamento foi para o povo de Israel que estava em Egipto? Sim. Em Éxodo 12, sim, foi para esse povo. Pero também Jesucristo foi que instituiu a Páscoa, a Santa Cena. Então salimos da palavra Pesach, que é andar, que é passar, que é a palavra Páscoa no Antigo Testamento, e vamos para a palavra Pascha, que é a palavra grega para Páscoa no Novo Testamento, em Lucas, que acabamos de ler, 22, 7 a 23. O próprio Jesucristo instituiu a Santa Cena, dizendo que o pão é seu corpo, la copa, el cálice, o el cálice, como dice, es su sangre. Pero tiene la tercera, es la comprobación de que somos una nueva criatura en Jesucristo. Amén. Aí em 2 Coríntios 5, 17 a 19, é interessante isso, porque esse passagem, porque muitos podem dizer, pero Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Sim. 5, 17, 19. Sim. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Exatamente. 1 Coríntios 5, 7 dice assim: desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Aqui Pablo estava falando dos problemas da igreja em Corinto. Muitos celebravam a Santa Cena a sua maneira, como lhe pegava a gana, celebravam a Santa Cena. Pero o apóstolo Pablo dijo que Cristo é nosso Cordeiro Pascual. E o outro disse assim que celebremos a Páscoa, pero sin pan que tiene levadura vieja, porque essa é a levadura do pecado e da maldade. Celebremos melhor com o pão sem levadura, que é o pão da sinceridade e da verdade. Celebrar na Santa Cena, temos que celebrar com sinceridade e com verdade. Não é nada mais comer o pão, tomar o cálice, que representa o corpo e a sangue de Jesucristo, senão é para quê? Por que estou celebrando a Santa Cena? Con conciencia. Com consciência. Por que celebro a Páscoa? Lo que estamos haciendo. O que estamos fazendo? Então, a Páscoa, hermanos, no Antigo Testamento é a liberação do povo de Israel de Egipto, que saiu debaixo da escravidão dos egípcios. E no Novo Testamento, a era da graça que nós
estamos viviendo, celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo hasta que Él venga. Que ya viene pronto. Y viene pronto. Porque habla mucho en la Pascua que Jesucristo murió por nuestros pecados. Sí, es verdad, murió por nuestros pecados. Pero ¿por qué no hablamos de la resurrección? Ele vive. Amén. Y tenemos que celebrar. Así es. Amén. 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 ¿Alguna pregunta, amor? ¿Algo? Pues que solamente celebremos la Pascua como debe de ser. Así es. Solamente. Y recordarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes y al que no conoce y decirle el motivo, Sí. el verdadero significado más bien de la Semana Santa. Así es. Amém? Amén. Vamos orar para terminar, hermanos. Espero que hayan gustado, que Deus haya hablado na vida de cada um de los hermanos. Ao rato lo subo a YouTube, porque no solo Facebook hoy, por causa de un problemita con el stream. ¿Ok? Vamos orar para concluir este tema. Amor, ¿le gustaría orar? Amén. ¿Ore? Señor, te damos gracias por darnos este tiempo de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en esa cruz y por Amén. tu resurrección, porque contigo, Señor, morimos y contigo, Señor, también resucitaremos el día que tú vengas por nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder compartirle, Señor, a los demás, Señor, de que ya pagaste tú un precio, que ya no necesitamos hacer más sacrificio, ya no hay más sacrificio que hacer, no hay otra manera para llegar a ti, solamente es a través de tu entrega, Señor, a través de ti, Jesús. Te Amén. pedimos, Señor, que nos sigas guardando, nos sigas guiando y nos des el gozo, la paz, Señor, y deseo de poder compartir a los demás, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Padre Santo, y a todo aquel que todavía no te conoce, Padre. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amém. Deus les bendiga, amados hermanos. Hasta, se Deus permitir, la próxima semana. Bendiciones.